Jóvenes, en esta ocasión vamos a repasar problemas sobre el tema de estequiometría de fórmulas. Primero vamos a recordar un poco conceptos importantes de este tema. Y como vemos, en el fondo aparece el término número de Avogadro. Sabemos que el número de Avogadro o la constante de Avogadro, ¿verdad? Es como, tal cual como le he dicho, una constante, un número que no varía, cuya representación o cuya equivalencia sería que un mol de cualquier elemento compuesto es igual a 6,02 por 10 a la 23 átomos o iones o moléculas o partículas elementales de dicho elemento o compuesto. Bien, primeramente debemos conocer qué es la estequiometría. La estequiometría es un campo de la química que estudia las relaciones cuantitativas entre los átomos que constituyen una sustancia. Esta se ocupa de los cálculos químicos necesarios para establecer relaciones cuantitativas entre las masas, moles y los volúmenes de reactivos y productos que intervienen en las reacciones químicas. Primero, existe lo que es la estequiometría de fórmula, que es los problemas que vamos a ver mediante este video el día de hoy. Y también tenemos la estequiometría de reacción que vamos a ver en clases posteriores. Es decir, que nosotros queremos cuantificar macroscópicamente, que sería por medio de los cálculos y los números, algo que sucede o los cambios que suceden en los reactivos microscópicamente o submicroscópicamente, que es a nivel de partículas. Bien, primeramente debemos conocer también que el mol es la unidad fundamental de cantidad de sustancia y es una unidad muy importante para la química, ya que es la cantidad de sustancia que contiene el mismo número de unidades elementales que el número de átomos que hay en exactamente 12 gramos del isótopo carbono 12. Como vemos aquí un ejemplo, si tenemos 275 manzanas, ¿sí? Tenemos 275 manzanas y nosotros queremos averiguar. Simplemente deberíamos saber entonces o queremos saber la cantidad de sustancia, es decir, los gramos que hay en 275 manzanas. Sabemos que si una manzana pesa 235 gramos, esto es lo que utilizaríamos como nuestra equivalencia o factor de conversión. Una manzana pesa 235 gramos. Esto lo usamos como factor de conversión. Ponemos la cantidad de manzanas que tenemos y sabemos que manzana sería el término que iría en el denominador porque debemos simplificar esta unidad y obtener lo que necesitamos, que en este caso son los gramos que irían en el numerador como la unidad que nos piden o necesitamos. Obviamente aquí se va a dar que debemos multiplicar los 275 por los 235 y dividir una vez tenemos la respuesta de esa multiplicación con la cantidad que hay en el denominador, que en este caso es 1. Y esta sería nuestra respuesta, 64.625 gramos, que transformada en notación científica para dejar tres cifras significativas sería 6,46 por 10 a la 4 gramos. Voy a ponerles aquí el 64.625 para que recordemos que si el punto decimal estaba al final de 64.000, corríamos el punto 1, 2, 3, 4 veces y por eso es por 10 a la 4. Y en este caso dejamos tres cifras significativas, lo que significaría que como el 2 no puede redondear al 6, por eso me quedan 6,46. Bien, el número de Avogadro. El número de Avogadro, como lo mencionamos anteriormente, es representado por un mol, ¿sí? Se llama el número de Avogadro en honor al señor Amadeo Avogadro o al químico mejor italiano Amadeo Avogadro, quien investigó varios aspectos cuantitativos en la química. Este representa átomos, iones, moléculas o partículas elementales y siempre es equivalente a un mol. Es decir, que siempre que queramos entender una relación entre el mol y partículas elementales, vamos a hacer uso del número de Avogadro.
que siempre es el mismo y no varía. O sea que un mol, ¿sí? Un mol siempre va a representar a 6,022 por 10 a la 23. Siempre que tengamos moles, ¿sí? Vamos a utilizar el número de Avogadro para conseguir átomos o moléculas o iones. Bien, aquí entra también el término masa molar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la masa molar, al tener la unidad de gramos entre mol, también es un factor de conversión, ¿ok? La masa atómica de un elemento en gramos contiene el número de Avogadro de átomos y se define como la masa molar de ese elemento. Para determinar la masa molar, cambiamos las unidades de la masa atómica, ¿ya? En unidades atómicas o gramos. Es decir, sabemos que cuando vemos en la tabla periódica el peso o la masa atómica del hidrógeno, nos sale este valor, 1,008. Esto está dado en unidad de masa atómica, en la unidad UMA. Pero sabemos que en términos de masa molar es el mismo valor, pero con la unidad gramos. Así que cuando nosotros queremos hacer uso de esta cantidad, simplemente sabemos que la masa molar está dada en gramos entre mol. Por eso que un mol, en este caso de hidrógeno, es igual a 1,008 gramos de hidrógeno, ¿sí? Gracias a la relación que existe entre el número de Avogadro, sabemos entonces que la masa molar nos ayudaría como factor de conversión para llevar la cantidad de moles a gramos. En videos anteriores ya hemos visto cómo calcular la masa molar de un compuesto, la cual trabajaría de igual forma que la masa atómica de un elemento químico, que es lo que acabamos de ver. Un mol de cualquier compuesto químico es igual a los gramos de ese mismo compuesto químico gracias a que sacamos la masa molar de ese compuesto. Vamos a pasar entonces a resolver un problema de cada uno de las secciones o tipos de problemas que se encuentran en la página de la práctica número 6 para algunos grupos y para otro grupo es la práctica número 2. Muy bien, jóvenes, vamos entonces a resolver una serie de problemas de diferentes tipos para que puedan tener un ejemplo a cada uno de ellos. Vamos a empezar con el problema B de la página. En este caso tenemos moléculas en 7,80 moles de metano. Bien. Vamos a iniciar, voy a insertar por aquí ecuación para que podamos iniciar con el problema. Bien, siempre les digo que en los problemas ustedes deben identificar qué datos les están proporcionando para transformar y qué es lo que les están pidiendo. Debemos que tener claro que en este problema nos están dando el dato de 7,80 moles de metano. El metano, su fórmula es carbono, hidrógeno, 4 átomos. Bien. Vamos a poner entonces nuestro factor de conversión que consta de un por y una raya fraccionaria. Ok, debemos también tener en cuenta o recordar que, vamos a insertar por acá un cuadro de texto, un mol es igual a 6,022 exponente a la 23. Esto es importante en este tipo de problemas porque recuerden que esta equivalencia la vamos a utilizar cuando nos pidan iones, átomos o moléculas a partir del mol, ¿ok? A partir del mol. O sea que si nos dan moles y tenemos que conseguir iones, átomos o moléculas, usamos el número Avogadro. En este caso, como nos están pidiendo moléculas, debemos usar el número Avogadro.
Bien, en el denominador vamos a poner el término un mol. ¿Por qué? Porque en el denominador debemos poner las unidades que se simplifican. En este caso para nosotros sería un mol de metano y es importante colocarlo porque es la unidad que quiero simplificar. ¿Ok? Y en el numerador vamos a poner entonces el número de Avogadro que vendría siendo 6.022 exponente a la 23. ¿Ok? Vamos a poner aquí 10 a la 23 y estos serían, en nuestro caso, moléculas de metano. ¿Ok? Al metano. Bien. Cuando nosotros vamos a hacer este cálculo, debemos recordar que se va a multiplicar el dato que nos dan, ¿sí? Con el numerador y luego el resultado de esta multiplicación lo dividimos con el dato del denominador. Por lo tanto, nosotros tenemos que multiplicar 7.80, multiplicarlo por 6.022 exponente a la 23. Eso nos daría un resultado. Eso automáticamente lo dividimos entre 1 y nuestra respuesta sería 4.70 por 10 a la 24. ¿Y a la 24 qué? Obviamente nuestra respuesta debe estar dada en moléculas de metano, que era lo que nos pedían en este problema. Entonces vemos que idealmente es un problema sencillo. Después que tengamos el número Avogadro, solamente debemos saber posicionar si en el numerador o en el denominador los términos y aquí como vemos se va a simplificar mol con mol. Vamos a poner aquí para que lo tengan esto claro. Se simplifica mol con mol y te queda en el numerador moléculas de metal. Un problema sencillo. Vamos a pasar entonces al problema 14 para seguir con nuestra solución de problemas. Bien, en este caso vamos a seguir con el problema 14b, que nos dice que calculemos el número de moléculas en 20 gramos de hidrógeno gaseoso. Bien, en este caso es importante que determinemos lo que nos dan, que en este caso son 20 gramos de hidrógeno. Vemos que ya el término gramos está involucrado, por lo que vamos a requerir de la masa molar para resolver este problema, pero como también nos solicitan moléculas, vamos a también requerir el número Avogadro. Ambas cosas. Primero debemos transformar estos gramos a moles, porque es la única manera, teniendo los moles, de llegar a moléculas. ¿Ok? Entonces vamos a comenzar colocando nuestros 20,0 gramos de hidrógeno gaseoso. ¿Ok? Ponemos nuestro factor de conversión y luego vamos a ver. En este caso nosotros necesitamos saber cuánto pesa el hidrógeno molecular o hidrógeno gaseoso, ¿verdad? Tenemos 2 átomos de hidrógeno y eso se multiplica por 1.01, que sería la masa molar del hidrógeno, ¿sí? Esto nos daría 2.02, ¿sí? Que sería gramos entre mol. Esta es la unidad de la masa molar. Por lo tanto, esto es lo que voy a usar también como una equivalencia para transformar 20,0 gramos a mol. Ponemos en el denominador 2.02 gramos de hidrógeno molecular, que es lo que nos dice eh, aquí mi masa molar y en el numerador vamos a poner 1 mol de hidrógeno molecular. Bien, tengo los moles, pero yo no quiero moles, quiero moléculas. Por lo tanto, voy a hacer uso de el número Avogadro. Hago otro factor de conversión donde ahora voy a poner en el denominador 1 mol de hidrógeno y en el numerador voy a poner entonces 6.022 por 10 a la 23
Ustedes disculpen que el lápiz está un poquito chueco. Y vamos a poner entonces la palabra molécula. En este caso, ¿moléculas de qué? De hidrógeno. Así que molécula, vamos a ponerle por aquí más o menos que se entienda, de hidrógeno gaseoso. Bien, vamos a poner esta respuesta. En este caso, nosotros debemos, voy a ponerles por aquí para señalarles, nosotros tenemos que multiplicar, ¿sí? Multiplicar, ponerlo mejor en amarillo, multiplicar el dato que me dan por 1. Lo que me da aquí lo divido entre 2.02, porque recuerden que se simplifican los gramos con los gramos de hidrógeno molecular y luego los moles de hidrógeno molecular se simplifican con los moles de hidrógeno molecular y me queda mi respuesta que es moléculas de hidrógeno. Así que sería 20.0 entre 2.02 por 6.022 exponente a la 23. Me quedaría un resultado. Voy a tratar de escribírselos acá abajo. Me quedaría un resultado de 5.96 por 10 a la 24. Bueno, me está dando problemitas aquí, así que le voy a poner la respuesta mejor escrita. Sería mi respuesta 5.96 por 10 a la 24. A la 24 que en este caso nos pedían moléculas, así que ponemos moléculas de hidrógeno molecular. Y que listo, este sería el problema 14B de la práctica. Como ustedes pueden ver, teníamos que transformar primero los gramos a moles y luego de los moles pasábamos a las moléculas. Muy bien, jóvenes, vamos a resolver ahora el problema 15, específicamente el D, que nos dicen calcular la masa en gramos de un átomo de un isótopo de mercurio, cuya masa atómica es de 204 UMA. Vamos a ponerlo aquí, la unidad que es 1. Bien, recordemos que 204 vendrá siendo la masa atómica, bien que podemos transformar, que es a la vez de bueno, su masa molecular, lo podemos transformar en masa molar, sabiendo que esto significaría 204 gramos entre mol. Bien, todo esto es del isótopo mercurio. Entonces, nosotros debemos saber que el dato que nos dan aquí en realidad es el término un átomo, ¿sí? Nos están dando un átomo de mercurio, ¿ok? Un átomo de mercurio. Bien, con eso vamos a empezar. Un átomo de mercurio. Bien, entonces nos piden calcular la masa. Como tenemos que transformar de átomos a gramos, porque la masa está dada en gramos, vamos a utilizar para esto el número de Avogadro para poder llegar a moles y de los moles poder utilizar la masa molar y conseguir los gramos. Vamos a poner nuestro factor de conversión, donde tendríamos en el denominador al número de Avogadro que sería 6.022 por 10 a la 23. Vamos a poner aquí 10 a la 23. En este caso serían átomos del isótopo mercurio. Y en el numerador, obviamente, como vemos, ya están las mismas unidades. Voy a señalárselos aquí. Ellos se van a simplificar. Poner esto que está aquí se va a simplificar. Terminado átomos de mercurio. Y en el numerador entonces vamos a tener un mol, porque recuerden que el número de Avogadro está determinado entre un mol, así que sería de mercurio. No pueden poner ni 2, ni 5, ni 3. Un mol. Bien, como ustedes no quieren moles, sino masa, tenemos que continuar esta operación. Entonces, para eso, vamos a seguir. Vamos a poner por aquí.
Vamos a insertar nuevamente la ecuación, que en este caso vendría siendo otra factor de conversión, otra fracción, donde en el denominador vamos a poner un mol nuevamente de mercurio. ¿De dónde salió este un mol? De la masa molar, ¿ok? Este mol que está aquí es el que estamos colocando en la fracción. Y en el numerador vamos a poner los gramos, que serán 204 gramos de mercurio. Ok, listo. Para calcular entonces esta respuesta, ¿sí? Vamos a y ocupamos nuestra calculadora. Un átomo se multiplica por un mol y eso se divide entre 6.022 exponente a la 23. Lo que nos da de resultado se multiplica por 204 y se divide entre 1, dándonos como resultado 3.39 por 10 a la menos 22. Entonces, este sería nuestro resultado a la menos 22 gramos de mercurio. Y esta es nuestra respuesta. Como podemos observar, se simplifican átomos con átomos, moles con moles, y me queda mi unidad final, que son los gramos de mercurio. Recuerden que multiplicamos 1 por 1, luego lo dividimos entre 6.022 por 10 a la 23, lo que me dio ahí lo multipliqué por 204 y lo dividí entre 1, y este es el resultado que deben obtener de este problema. Vamos a pasar ahora a otro problemita para poder tener un ejemplo de cada variedad. Muy bien, en el siguiente problema, el 16F, nos dice que calculemos el número de gramos de monóxido de carbono gaseoso en 5.65 litros de monóxido de carbono a temperatura y presión normales. Bien, ya hemos visto y sabemos que un mol es igual a 6.022 exponente a la 23 cuando hablamos en términos de transformar moles a átomos, iones o moléculas. Pero también sabemos que, también sabemos que con la masa molar que está dada en gramos entre mol, podemos utilizar esta unidad como un factor de conversión, sabiendo que un mol es igual a los gramos de ese elemento o compuesto que estemos manejando. Pero ahora, cuando hablamos de temperatura y presión normales, nos referimos específicamente a gases. Vamos a tener que tenemos otra notación constante, que se nos dice que un mol de ese gas es igual a 22.4 litros de dicho gas. Entonces, esta nueva notación es importante. Todos estos datos es importante que los tengas en tu tabla de ecuaciones para que puedas hacer uso de ellas cuando tengas que resolver este tipo de problemas, hasta que ya de tanto hacer problemas te puedas acostumbrar a las mismas y ya no tengas necesidad de mirar una tabla. Bien, vamos a empezar entonces resolviendo este problema sabiendo que nos están dando como dato 5.65 litros de monóxido de carbono, que aquí está la forma. Bien, en este caso entonces hacemos nuestro factor de conversión, donde vamos a hacer uso del 22,4 litros que iría en el denominador de monóxido de carbono, y en el numerador iría un mol de monóxido de carbono. Como nosotros eh, queremos en realidad gramos de dicho compuesto, vamos a seguir nuestra conversión, ¿sí? Sabiendo entonces que nosotros necesitamos gramos, así que necesitamos saber cuánto pesa el monóxido de carbono. Así que vamos a hacer por acá la masa molar, nuestro cálculo de la masa molar del monóxido de carbono, donde tenemos carbono, que tenemos un átomo que se multiplica por 12.0 y el oxígeno, que también tenemos un átomo que se multiplica por 16.0. ¿Sí?
Recordando cómo calculamos masa molar, esto se multiplica y nos queda 12.0, abajo nos queda 16.0 y esto nos va a dar una respuesta de 28.0 gramos entre mol, ¿sí? Esta es la masa molar del monóxido de carbono. Entonces, esta masa molar es la que vamos a utilizar en este factor de conversión. Colocando un mol en el denominador de monóxido de carbono es igual a 28.0 gramos de monóxido de carbono. Bueno, listo. Ahora, cuando nosotros vamos a la respuesta, tenemos que multiplicar 5.65 por 1 y eso lo dividimos entre 22.4 y luego multiplicamos por 28.0, lo que nos va a dar un resultado de 7.06 gramos de monóxido de carbono. Y esta es nuestra respuesta. ¿Ok? Muy bien, vamos entonces a pasar a otro problemita, el problemita 17, donde tenemos otra variedad de problemas de este tipo. Muy bien, vamos a resolver estos tres últimos problemas, donde el primero nos dicen que calculemos la masa molar y la masa molecular de un gas que está a 3,30 litros a temperatura y presión normal y nos dan la masa de dicho gas que es 0,580 gramos. Bien, debemos recordar primero que la masa molar está dada en gramos entre mol, por lo tanto, una vez tengamos esa unidad, ya obtuvimos la masa molar. Como tenemos los gramos y nos hacen falta los mol para poder tener la unidad de gramos entre mol, lo cual ambos valores, los valores que tengamos de mol y los valores que tengamos de gramos, vamos a dividir para cumplir con la unidad, que recuerden que es gramos entre mol. Vamos primeramente entonces a calcular con los litros. Vamos a obtener los moles porque ya recuerden que a temperatura y presión normal tenemos una constante que nos dice que un mol es igual a 22.4 litros. Por lo tanto, vamos a transformar estos litros a moles y luego con los moles ya podemos obtener la masa molar que está dada en gramos, que ya los tenemos, entre los moles que vamos a conseguir. Por lo tanto, vamos a empezar entonces nuestra operación. Vamos a ver aquí. Bien, nos dan entonces inicialmente 3.30 litros de un gas X, ¿ok? Vamos a poner nuestra fracción, donde en el denominador pondremos 22.4 litros, porque queremos cancelar los litros, y en el numerador pondremos un mol. Ya como ven, hemos obtenido fácilmente nuestros moles, porque los litros se simplifican, así que tendríamos que multiplicar 3.30 por 1 y dividir esto entre 22.4, lo cual nos daría 0.147 moles. Y al tener esto, simplemente vamos a dividir para la masa molar, vamos a dividir los gramos, que son 0.580 gramos, que esto no nos dio el problema, entre los moles que acabamos de conseguir, que es 0.147 moles. Al dividir esto, nos va a dar un resultado de 3.95, perdón, gramos entre mol. Y esta sería nuestra respuesta con respecto a la masa molar. La masa molecular, recordemos, está dada en UMA, así que sería el mismo valor, 3.95, pero en unidades de masa atómica. Así que estas serían las dos respuestas que solicita
el problema. Ponemos más arribita. Vamos a bajar un poquito para que quedemos ordenados. Muy bien. Vamos entonces a el problema 17b. Aquí nos piden lo mismo, solamente que nos están dando ahora densidad. Anteriormente nos daban unos litros y unos gramos. Ahora nos están dando el valor de densidad, que también está dado en gramos entre litros. Como sabemos nosotros que la masa molar está dada en gramos entre mol, solo debemos transformar en este caso los litros. Por lo tanto, vamos a poner por acá el valor, que sería 0.725 gramos entre litros. Bien, es importante que obviamente veamos, en el denominador están los litros. Por lo tanto, el factor que vamos a agregar ahora de conversión, el 22.4, iría en el numerador para poder simplificar los litros, y en el denominador me quedaría un mol. Como puedes ver entonces esta notación, al simplificarse los litros, tu resultado te va a dar gramos entre mol. Así que tendrías nada más que multiplicar 0.725 por 22.4 y dividir esto entre 1, y lo que te daría 16.24 gramos entre mol. Esta sería la masa molar. Para la masa molecular sería el mismo valor, solo que en términos de 1, 24. Y este es todo el problema, muy fácil. Muy bien. Vamos para el último problema entonces de este video, en el cual vamos a transformar, a calcular la densidad. ¿Qué pasa? Nos están dando un gas a temperatura y presión normal, que es el propano, ya nos dieron la ecuación. Pero ese gas, nosotros no tenemos ningún otro dato, pero sabemos que podemos calcular solamente con la fórmula del propano, podemos calcular su masa molar. Y al tener la masa molar en gramos entre mol, solo tendríamos que transformar esos moles a litros para obtener nuestra respuesta. Así que lo primero que hacemos es calcular la masa molar, que la sabemos calcular fácilmente con la fórmula, sabiendo que el carbono, tengo 3 átomos que se van a multiplicar por 12.0, y que de hidrógeno tenemos 8 que se van a multiplicar por 1.01, ¿verdad? El primero sería 3 por 12, que sabemos que es 36.0, y el de abajo, que sería 1.01 por 8, que nos daría 8.08. Al sumar ambos términos, 36.0 más 8.08, eso nos va a dar 44.08 gramos entre mol. Bien, ya tenemos entonces la masa molar. Con esa masa molar vamos a resolver nuestro problema. Voy a continuarlo aquí mismo, poniendo nuestro factor de conversión. Vamos a ver. Bueno, se los voy a escribir aparte mejor para que haya mayor claridad. Bien, tenemos 44.08 gramos entre mol, que como tenemos que transformar los moles porque queremos densidad, entonces la densidad es gramos entre litros, queremos transformar los moles que están en el denominador, son los que tenemos que transformar a litros. Nosotros simplemente vamos a tomar la notación, que recuerden que un mol, en este caso sería de propano, es igual a 22.4 litros, que me debe quedar en el denominador para cumplir con la respuesta que me piden. ¿Ok? Entonces, tendríamos que multiplicar 44.08 por 1 y esto dividirlo entre 22.4, lo que me daría 1.97 moles, en este caso de propano. Vamos a poner
la fórmula del propano y este sería, como pueden ver, esta serie de últimos problemas son mucho más sencillos. Con estos problemas pueden guiarse con este video también para que puedan resolver el resto de los problemas de la página y recuerden que la práctica hace al maestro.